Bueno muchachos, aquí vamos a realizar esta pieza, pero la vamos a hacer de forma con una máquina convencional. Sí, donde nos dice que tiene un diámetro de 100 milímetros, ¿sí? Y nos está dando 104 del material en bruto y una longitud de 200, lo cual la suma de la longitud real me está dando 194. ¿Sí? 194, o sea que nos quedan 6 milímetros para refrentar, 4 milímetros para hacer el cilindrado. Pero vamos a ir determinando cuál es el proceso que vamos a realizar. Por ende, lo primero que debemos hacer es ver la simulación en la cual podemos determinar cómo es el proceso de esta pieza o cómo se ejecutó para poderle realizar los cálculos. Entonces, vamos a manejar la simulación a una velocidad que podamos determinar cada uno de los procesos, ¿sí? Y el orden en el cual fue construida la pieza. Vamos a verlo de forma rápida y les voy a ir explicando cada uno de los movimientos que vamos a realizar o cada uno de los procesos que se va a realizar en la hoja de Excel y en el Word, donde vamos a ir ingresando los cálculos que vayamos efectuando. Entonces, vamos a ver la simulación un poco más lento para determinar el proceso que se está realizando. Lo primero que hace es realizar un refrentado en esta cara, ¿sí? Dándole una profundidad a la herramienta contra el material, ¿sí? La cual está haciendo desbaste. Las operaciones que aparecen de color morado son las de desbaste y las operaciones que aparecen en color azul o verde son las de acabado. Bien, el proceso, el primero hizo el refrentado, ahora va a ser el proceso de cilindrado bajando del diámetro de 104 milímetros. Ahorita determinamos cuáles son las medidas. En cada uno de ellos aplica desbaste y aplica acabado. Va a tres procesos: refrentado, cilindrado y dos diámetros ya, dos diferentes. Posteriormente hace lo que es el semiesferado, ¿sí? Un redondeo. Por último, por el siguiente, en este último proceso empieza a realizar la parte de conificado, tanto en desbaste como en acabado. Posteriormente hace un cambio de la pieza, ¿sí? Y en la cual efectúa es un proceso de refrentado de la pieza, sale poco. Posteriormente lo que hace es utilizar una broca centro y empieza a hacer el taladrado con diferentes diámetros de broca. Por último, la parte que queda a la cilindra, ¿sí? Entonces tenemos prácticamente una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 operaciones las cuales tenemos que realizar en la hoja de proceso. Entonces voy a salir de aquí, esto ya no lo necesitamos, ahí, y vamos a empezar a efectuar el proceso. Entonces vamos a utilizar la hoja de cálculo, vamos a utilizar la parte de torno convencional
en la cual voy a ir insertando las fórmulas de acuerdo a lo que lo vayamos necesitando. Entonces, aquí lo primero que yo tengo que determinar son las dimensiones a trabajar. Las dimensiones a trabajar en este caso me dice que son 104 milímetros de diámetro y 200 milímetros de longitud. Estos son los dos parámetros los cuales tengo que manejar para iniciar el proceso. Ahora, según estas medidas, me dice que tiene 100 de diámetro por 194. Esas serían las dimensiones. Ahora, entonces, de 100 de diámetro tiene o llega a 100 milímetros. Y de 200 llega a 194. Lo cual aquí tengo que bajar 4 milímetros y aquí tendría que bajar 6 milímetros. Los 6 milímetros, ¿cierto? Ya teniendo estos factores, ahora los con los cuales voy a trabajar son estos de aquí, los cuales me van a dar que es el proceso de refrentado. Este es el proceso y ese es el primero que tengo que iniciar. Entonces voy a refrentar la pieza, ¿cierto? Lo cual voy a repartir estos 6 por cada cara, o sea que refrentar 3 milímetros. Ese es el primer proceso que voy a realizar. Refrentar la pieza 3 milímetros. Y para ello, lo primero que tengo que realizar es encontrar la velocidad. ¿Cierto? Lo primero que tengo que realizar es a las RPM a las cuales voy a trabajar este proceso, que es el proceso de refrentado. Tengo que ir a determinar con qué velocidades de corte y con qué material estoy trabajando. Me dice que estoy trabajando en aluminio con una herramienta de acero rápido y una velocidad de corte de desbaste de 61 y una velocidad de acabado de 90 milímetros sobre minuto. Entonces, y lo primero que tengo que realizar es el refrentado en esta cara de 3 milímetros. Posteriormente dejo 3 milímetros para esta cara de acá. Vamos aquí a los cálculos y voy a ingresar la fórmula. En donde, miren, aquí esta va a ser la fórmula general que vamos a encontrar, ¿no es cierto?, en los libros o en la literatura. Y esta es la fórmula a la cual deducimos que si divido 1000 entre pi, puedo obtener este número que se va a volver una constante, que es un factor de conversión, la velocidad de corte por este sobre el diámetro en milímetros. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a partir desde ahí y voy a empezar a cambiar la fórmula en donde voy a ingresar 61, ¿cierto?, sobre el diámetro de la pieza que se toma completo, ya que la que va a girar en este momento es la pieza completa y la cual tengo que encontrarle qué revoluciones debo ponerla a girar para hacer el refrentado. Entonces, este sería el primer proceso
voy a calcularlo. Entonces miren, al solucionar esta ecuación, digo, me aparece un resultado de 186. Tomo los enteros porque realmente me da 186.51, bueno, y siguen decimales. Tomo los números enteros o en su defecto pues hago la aproximación correspondiente. Ahora, como ya sé que trabajo a estas revoluciones, también voy a calcular, ¿cierto? Voy a eliminar esto de aquí. Ahora, voy a encontrar con la de acabado, que en este caso son 90, sobre el mismo diámetro, que son los 104. Y a esta también vamos a encontrarle el resultado, en donde encontramos las revoluciones, ¿cierto? Que son 275 RPM, la de arriba son de desbaste y las de abajo son de acabado. Pero a estas revoluciones no trabajo, sino que tengo que ir a ver con qué revoluciones o con qué gama de revoluciones va a trabajar el torno con el que yo voy a efectuar la pieza. Entonces tengo que buscar el inferior más cercano a la medida calculada. Si en este caso me está dando 186 y 275, ¿cierto? Entonces 186 no lo tengo, entonces me toca coger 140, que sería el más cercano por debajo, y 275 sí, no lo tengo, a ver, miremos 275, sí, 200, 186, 275, entonces 140, que es el más cercano, ¿no es cierto?, a 175. ¿Y cuál tendría que coger en este caso? Tiene que ser por inferior al que yo tenga que trabajar. O en este caso, miren, como no tengo el más cercano, no tengo ni el inferior al cual tengo que trabajar, es este 280. Aquí estoy, miren, saliéndome un poco de lo planteado de los cálculos, porque nunca puedo irme por encima, ¿sí? A menos de que no tenga otro tipo de revolución. Esa es la excepción, pero tiene que ser la más cercana. De 275 a 280 cambia no mucho, pero sí puedo generar interferencias. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Bajándole la penetración a la herramienta. Entonces, tendría que determinar, ahora, vamos a hacer eso, porque tengo que determinar con qué avance. Entonces, aquí voy a trabajarle, a decirle que estos son 140 RPM, las reales del torno, y acá serían las 280 RPM. Aquí tengo que lo seleccioné de color rojo y estas las seleccioné de color amarillo. Entonces, teniendo eso, ya tengo que ir a determinar los avances para el material según la herramienta, la cual la encontramos en estas hojas, donde nos dice que estamos trabajando en aluminio y que estamos trabajando en desgaste y en acabado. ¿Okay? Ahora, me dice que tengo un rango o un avance de 0,40 a 0,75 y el otro de 0,13 a 0,25. Ahora lo que vamos a hacer aquí
pues lo que se debe hacer es promediar los avances. Vamos a hacer eso. Después de haber promediado, miren, estos son los resultados, tanto en desbaste como en acabado, ¿sí? Los dos procesos, eh, los cuales me arrojan un resultado de 0,575 en desbaste y 0,19 en acabado. Para efectos del cálculo solo tomamos dos decimales. Ahora, como ya sabemos las revoluciones en las cuales debemos trabajar, debemos ir a ingresar estos datos aquí a la hoja de Excel, la cual tenemos que el paso podemos colocarle, ¿sí? Proceso 1, proceso 2 y podemos ir determinando la cantidad de pasos que vamos a realizar. Aquí lo que podemos colocar es que esto es un refrentado, digamos, si no, sí, podemos colocarle el proceso, porque esto es un proceso, el refrentado, este sería el primero, y el trabajo a realizar sería el refrentar, como ya está, el diámetro de 104 milímetros por una profundidad de, aquí es donde tenemos que determinar, ¿no es cierto? Porque aquí tenemos que colocar la profundidad a la cual va a trabajar. En este caso, esa la vamos a sacar ahorita, apenas vamos a sacar, les voy a decir que trabaja 140 rpm con 0,57 de avance y va a trabajar 280 con 0,19. Tengo que ir a determinar el número de pasadas, coloquemos de un color para ir diferenciando, y esto de otro color también ir diferenciando cuáles son los de desbaste y cuáles son acabados. Entonces, esto también coloquémoslo, las operaciones o las casillas que van a ocupar el proceso, la voy a colocar de este color. Ahora, vuelvo a Word y aquí ya tengo que determinar, estamos aquí, las pasadas que voy a realizar. Entonces, posteriormente, teniendo los avances, saco o realizo el cálculo para determinar la profundidad de la herramienta, la profundidad a la que penetra la herramienta. ¿Sí? La cual se hace con este factor multiplicada por 5, que esto es una constante, ¿sí? La cual me va a arrojar un resultado. Y lo mismo hacemos este ¿sí? Operemos esto y encontramos los resultados. Después de realizar la operación, miren, me dan resultado de que tengo 2.85 en desbaste y 0,95 en acabado. Eso es lo que máximo puede penetrar la herramienta. Ahora, lo que tengo que realizar es determinar la penetración que yo le voy a dar en desbaste y en acabado. El rango que tenemos, ¿sí? Que son lo que yo voy a realizar, que es el refrentado,
refrentado de 3 milímetros. Entonces, lo que voy a hacer aquí es darle una pasada de 2.2, ¿no es cierto?, en desbaste, así me quedaría entonces una pasada de 2.2 en desbaste y una pasada de 0,8 en acabado para determinar las profundidades. Y eso sería lo que yo tengo que ejecutar en la hoja de proceso. Entonces, acá voy a Excel y aquí le coloco una pasada, y esto va a ser de 2,2 y esto de 0,8. Ahí ya tendría el proceso de refrentado. Ahora tengo que calcular el tiempo de mecanizado. ¿Cómo calculo el tiempo de mecanizado? Entonces voy a ingresar aquí la fórmula. Tiempo de mecanizado del refrentado lo voy a hacer. Entonces esto ya es otra operación. Voy a insertar la fórmula. En donde partimos de esta fórmula, ¿sí?, que es para hallar el tiempo de mecanizado, lee la L, que es la longitud a la cual va a recorrer la herramienta, F, que es el avance, y N son las revoluciones que encontramos. Entonces, reemplazándolo, me da 1,30 minutos en desgaste y 1,95 minutos en acabado. Esto tenemos que multiplicarlo por las pasadas que tengamos en el proceso, en desbaste y en acabado. Como en este caso es 1 y 1, vamos a anotar esos valores acá, donde me dice que esto es 1,30 y esto es 1,96. Ahí a un 95. Y aquí ya tendríamos el proceso de refrentado. Ahora, posteriormente lo que tengo que ir a hacer ya, haber terminado, es la primera operación, que es el cilindrado. Entonces aquí ya, cilindrado, voy a denotar esto de otro color, azul. Vamos a centrarlo, vamos a cambiar el tamaño. Y colocarle mayúsculas para ir colocando el proceso. Ahora, esto va a ser el cilindrado. Si vamos a ver aquí el proceso, el cual dice, según la simulación, que bajó de este diámetro a este diámetro de aquí, pero con esta longitud. Entonces, eso es lo que tenemos que ir a ver aquí en el plano que nos entregan. Entonces dice que baja, en este caso, como está en la dimensión en bruto, de 104 a 60, con una distancia de 74. Vamos a ver, anotar esos parámetros aquí. Entonces, 14, dice diámetro 104 a diámetro de 60, con longitud de 74. Listo, esos son los tres parámetros que tenemos que tener en cuenta a la hora de empezar a hacer los cálculos. Aquí. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Con una fórmula
voy a ingresar la fórmula de la profundidad a la cual debe ingresar la herramienta, ¿sí? Para poder eh, encontrar las revoluciones que debe trabajar, ¿sí? Pero como las revoluciones ya las encontramos, eso es definido para los procesos de refrentado y cilindrado, ¿sí? Ya las tenemos acá, 140 y 280. Entonces lo único que tengo que encontrar es la profundidad y encontrar el número de pasadas. Voy a insertar la fórmula. Entonces, miren, esta sería la fórmula la cual se utiliza para encontrar mmm, la profundidad, ¿sí? O determina la profundidad de la herramienta, la cual tiene que trabajar. Reemplazando la fórmula, me dice que voy a bajar de un diámetro de 104 a un diámetro de 60, ¿sí? El cual me da dividido entre 2, me da 22 milímetros radial y 44 diametral. Lo cual estoy diciéndole aquí que voy a hacer 9 pasadas de 2.3, lo cual suma 20,7. Y el residuo, el restante, le digo que voy a pasar a hacer 2 pasadas de 0,65 para un total de 1,3. Lo que quiere decir que la máxima penetración de la herramienta que puede hacer es 2.85 y en este caso la de desbaste, ¿no? Y ahora la de acabado era 0, vamos a ver, 0,95, ¿sí? Entonces estoy cumpliendo con el rango y puedo trabajar en esto. Ahora, voy a anotar aquí en la hoja, entonces aquí anotemos que esto es cilindrado. Aquí le voy a colocar, o dejémosla, sí, aquí coloquémosle que es de diámetro 104 a 60 milímetros, con longitud de 74 milímetros. Ahora le digo que voy a hacer desbaste, ¿cierto? Ahora, de aquí a 60 no lo voy a colocar, sino sería restando la pasada. Entonces, la primera sería de 104 a la resta de 60 menos 2.3, 57,7. Eso sería la primera. ¿Listo? Eso sería el resultado, el cual yo tengo que ingresar en la fórmula. Entonces, este es otro proceso, ya lo vamos a cambiar de color. Digámosle que sea verde. Aquí va a ser a 140 con el mismo avance, 0,57. Va a trabajar con refrentado, 280 y 0,19. Va a ser una pasada, si yo lo hago así, de 2,3. Y lo que podemos hacer es, eliminemos esto de aquí, suprimir, y vamos a anotar 9 pasadas. Entonces van 2, van 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces contemos 3, 6, aquí serían 9 pasadas. Porque nosotros tenemos que hacer esto lo más entendible para la persona que va a fabricar. Entonces, si le entregamos esto, entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 pasadas. Vamos a trabajar las mismas revoluciones, el mismo avance y vamos a trabajar esto a lo mismo. Entonces, todo esto va a ser un cilindrado, el cual va a ir de este color. Y todo esto va a ir
del color que teníamos seleccionado. Lo mismo está de aquí y ya tendríamos ya prácticamente el proceso, ¿sí? En desbaste. Ahora voy a anotar, aquí hay que restarle a 57 y ir anotando hacia abajo. En este caso vamos a hacer la resta, voy a anotar cada uno de ellos. Miren, aquí me equivoqué, aquí es a 60 porque 60 es el que tiene que llegar, ¿sí? Al que tengo que restarle esto es a 104. Luego al que esté, ¿sí? La medida, pues hagámoslo. Digo que 104 es igual a 101,7. Este sería el que yo tengo que realizar 101,7, ¿sí? De 104, que sería aquí, tendría que bajar al siguiente diámetro, que es 101,7. Así sería la, lo que tengo que realizar. Aquí de 101,7 menos 2,3 es igual a 99,4. Aquí tendría que ir esto, 9,4. Y vamos a irlo haciendo por todos los demás. Después de haber hecho, miren, cada uno de los diámetros, ¿sí? Podemos determinar las 9 pasadas. Las cuales, miren, si las contamos son las 9 pasadas, haciendo la resta, me da de diámetro 85,6 a 83,3. Y aquí comienzan las de acabado, ¿sí? Las cuales le digo que son dos pasadas, miren, una pasada de 0,65, pero anoto los diámetros de 83,3 a 82,65 y de 82,65 a 82. Ahí terminaríamos el primer proceso. Ahora lo que tengo que hacer es hallar el tiempo de mecanizado. Vamos a ir aquí a las fórmulas y hallar el tiempo de mecanizado del primer cilindrado, ¿sí? El cual, esto ya sería otro proceso. Tengo que insertar las fórmulas. Voy a insertar las fórmulas y la operación. Miren, aquí directamente hallo los dos tiempos de mecanizado, ¿sí? La L, que es la longitud a la cual va a recorrer la herramienta para hacer el cilindrado, el avance o las revoluciones a trabajar. Lo mismo en acabado, la misma longitud, el avance cambia y las revoluciones cambian. Entonces los resultados me dicen que 0,92 en desbaste y 1,39 en acabado por pasada. Si lo multiplico por el número de pasadas me da este valor y también se lo multiplico por el número de pasadas me da este valor. Ahora, esos son los valores los cuales yo tengo que ir a anotar aquí. Entonces voy a ir a que 0,92 es este proceso. Hasta aquí. Y aquí me da un valor de 1,39. Anoto aquí. Y ya tendría lo que es el proceso aquí de cilindrado el primero. Ahora voy a hacer otro cilindrado. Entonces, y lo vamos a determinar de otro color. Cambiemos de color.
Digámosle que este es su color. Aquí contraste. Otro cilindrado, el cual, si determinamos aquí, que dice que baja del de diámetro 60 al diámetro de 30, porque este mide de radio 15, diámetro 30, entonces de 60 a 30. Vamos a anotar esos valores acá. Entonces, siguiente cilindrado, 2. Estamos catalogando de un color azul. Decimos que es mayúsculas, negrilla y además está centrado. Y aumentamos el tamaño a 26. Lo cual tenemos que determinar los parámetros. Entonces, de diámetro 60 a diámetro 30. Con longitud tenemos que determinar la longitud, en este caso son 30. Ya teniendo esto, otro proceso va de amarillo. Lo que tengo que determinar es insertar la fórmula. Voy a insertar esta fórmula, la cual me va a decir la profundidad de la cual yo tengo que trabajar. Va de 60 a 30 y voy a calcular el proceso y además voy a calcular el número de pasadas que le voy a realizar. Miren, después de calcular la profundidad, ¿cierto?, la cual tiene que ingresar la herramienta, la profundidad real que tiene que penetrar son 15 milímetros de un diámetro de 60 a 30, ¿sí? Ahora lo que tengo que hacer, de acuerdo al cálculo que yo interpreto, me tengo que hacer 6 pasadas de 2.2, el cual me da 13.2, y el sobrante, que es 1.8 para hacer los 15 milímetros, me da 2 pasadas de 0,9. Esos datos son los que yo tengo que ir a ingresar en el Excel. Miren, no paso de 2.85, que es el máximo desgaste, y de 0,95, que es el acabado. Me aproximo, pero no determino no paso los rangos máximos. Ahora, voy aquí a Excel y entonces empiezo a anotar los valores. Entonces, aquí sería de diámetro 60, ¿no es cierto?, a diámetro, lo cual tengo que hacer la resta de 2.2, que es 60 menos 2.2, me da 57.8. Con longitud, en este caso, de 30. Esto sería lo que yo tengo que efectuar aquí. En el proceso, y voy a trabajar 140 con un avance de 0,57. Aquí voy a hacer una pasada de 2,2 y voy a anotar a cada uno de los diámetros, ¿sí?, cuál es la respectiva resta que tengo que hacer. Aquí ya no sería 60, sino 57,8, y aquí su posterior resta, que en este caso 55,6. Aquí me cambio, aquí no es, aquí es 30, y voy a ajustar el texto.
Esto sería lo que yo tengo que hacer. Ahora voy a hacer cada uno de los procesos durante las 6 pasadas que tenemos que realizar. Entonces, miren, después de haber hecho esto, ¿sí? Las 6 pasadas, me terminan un diámetro de 46.8 y luego hago las dos de acabado, la cual de 45.9, ¿no es cierto? De 46, aquí es 46, 46,8, llega a 45,9 y de 45,9 llega a 45 para hacer los 15 milímetros, pero como es diametralmente, hace los 30. Entonces aquí tendríamos ya el segundo cilindrado. Ahora lo que tengo que ir a hacer es hallar el proceso del tiempo de mecanizado. Voy aquí y copiaré estos dos a la parte de acá. Este sería el tiempo de mecanizado 2 del cilindro. Cambio el color y ya tendría. Ahora tengo que cambiar la longitud 30 y 30 y voy a efectuar los resultados. ¿Sí? Aquí serían 6, aquí serían 2, esto cambia, lo mismo aquí y lo mismo acá. Ahora voy a calcular los valores. Ahora miren, ya teniendo los resultados, ¿sí? La longitud son unos 30, haciendo el avance en desbaste por las revoluciones de desbaste, lo mismo en acabado, me da de 0,37 y 0,56. Esos serían los tiempos, los cuales tengo que anotar aquí, ¿sí? 0,37 y 0,56. 0,37 y 0,56. Esto y ya tendría el segundo proceso, que es el de cilindrado. Ahora, ya teniendo esta hoja, el tercer proceso que hizo, o el cuarto proceso, ¿sí? Sería este, que es el semiesferado, a lo cual, aquí anotemos semiesferado, igual lo vamos a cambiar de color. Ahora, aquí vamos a anotar ese proceso. Entonces, aquí, semiesferado, digamos que es el semiesférico. Vamos a cambiarlo aquí, minúsculas, negrilla y también. Ese sería el proceso. Ahora voy a insertar la fórmula, la cual en videos anteriores les he explicado. Entonces, vamos a determinar cuál es esa. Miren en dónde es la fórmula. Z es igual al radio menos la raíz del diámetro
por la penetración menos la penetración a la 2, la cual la P significa la profundidad que va a realizar la herramienta, lo cual esto siempre se va a hacer de 0,5 en 0,5, hasta determinar que Z sea casi igual a 0, o en su defecto 0. Eso es lo que se busca. Entonces se hace la relación aquí, como estamos trabajando con un radio, ese es el radio de 14, ¿no es cierto? Y el diámetro viene a ser 28. Vamos a encontrar la relación, cada vez ir aumentando. Si esta es 0,5, la próxima es 1, la próxima 1,5, la próxima 2, 2,5, así hasta ir aumentando hasta que Z se aproxime al número 0. Entonces voy a operar esto. Entonces miren, después de hallar todas las zetas, ¿sí? De acuerdo a la fórmula, ir aumentando de 0,5 la penetración, me da un resultado de que tengo que hacer, de aquí pues pasé para no demorarme tanto calculando, dice que obtuve z o 24 zetas y el último termina 0,08. Esa es la aproximación. Ahora, para anotar esto en la hoja, ¿cierto? Voy a trabajar, esto se trabaja con RPM, primero, entonces, encontrar las RPM, pero las RPM a las cuales vamos a trabajar son las de desbaste. Primero, control B, entonces serían las RPM, ¿no es cierto? Y el avance es al que tenemos, que es 0,57. Ese sería el avance. Y la penetración va de 0,5 en 0,5 a obtener la 0,4. Entonces, aquí yo tengo que anotar, sería anotar aquí. Entonces, lo que tengo que hacer es longitud, la primera, longitud de la primera acá que me calcula es 10,29. ¿Qué quiere decir esto? Vamos aquí, longitud de 10,29, penetración de 0,5. Además, tengo que ubicarle, entonces, el diámetro, estábamos en 60 a diámetro 30. Tengo que darle la ubicación en donde se va a hacer el semiesferado. ¿Sí? Además tengo que decirle con radio de 14. Eso es lo que yo tengo que hacer. Y aquí anotar todas las penetraciones. En este caso, como son 24, tengo que determinarlas. Entonces serían, ¿cuántas? Serían 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿No es cierto? A 31 haría 10. Recuperar esto, 41 serían 20. 1,
terminaría la Z a 24. Y estaría en las 24, a lo cual vamos a trabajar 140 con un avance de 0,57. Serían los dos. Sacamos un color aquí. Entonces, miren, en donde aquí tengo que ir colocando cada una de las zetas. Entonces, 10, 29, 8, 80. La siguiente será la de 769. Esa es la que yo tengo que ir ubicando aquí. Listo. 769. Esta será la de 678. 6,78. La siguiente será 601. 6,01. La siguiente es de 533. Cuatro 73. Y así sucesivamente hasta llegar a la última, ¿sí? A la cual colocamos la última z que me da 0,08. Eso es lo que tendríamos que hacer. A cada uno de ellos irle cambiando el valor. Entonces, esto será 0,08. Y para el tiempo de mecanizado, miren, tengo que tomar esta como la longitud a la cual voy a recorrer. Entonces vamos acá, vamos aquí, y entonces tiempo de mecanizado, vamos a copiar la fórmula. Como solo trabajamos con desbaste, copiamos este de aquí. ¿Sí? La longitud en este caso serían 10,29 sobre el avance de las mismas revoluciones, el cual me va a arrojar un resultado. Y no tengo que multiplicarla por ningún factor porque estoy haciendo solo una pasada de 0,5. Vamos a calcular, en donde se calculan los valores, ¿sí? A donde ya nos empieza a dar un valor por debajo de un notable, ¿sí? A un resultado, por ejemplo, de 0,06. De ahí todo se vuelve constante, o sea que se anota desde aquí 0,12, 0,11, 0,09. Aquí vamos a anotar que esto es 0,12, 0,11, 0,9, ¿sí? 0,09, 0,09 y 0,08. Y de aquí ya podemos tomar que los demás hasta aquí son de 0,08. Y ya tendríamos la parte
en la cual nosotros haríamos este proceso, que es el semiesferado, el cual en convencional no es como funciona aquí. Simplemente en esta parte ya funciona con una pequeña diagonal. ¿Sí? En convencional lo que se hace es generar algo como esto. Voy a hacer un pequeño dibujo para realizar la demostración de lo que él hace. Entonces, voy aquí a tomar este plano y digamos que esta va a ser mi circunferencia o el cuarto de círculo, ¿sí? El que estamos trabajando. Ahora si me acerco aquí, lo que hace es algo parecido. Lo primero, eh, comienza aquí los 0,5, ¿cierto? Y va penetrando a tal medida. Luego penetra 0,5, voy a tomarlo desde este punto, los 0,5, y penetra a tal medida, hasta ir encontrando la circunferencia. Luego hace lo mismo, los 5, y encuentra la circunferencia. Va haciendo lo mismo hasta encontrar. Esto sería lo que hace, pero realmente, ¿cómo se vería esto? Es algo así. Entonces entraría aquí como una pequeña escalera. ¿Sí? Si yo lo dibujo de esta forma, él entraría hasta esta parte, ¿sí? Esta de aquí, la cual yo tengo después que tratar de volar esas esquinas. Esto sería lo que él hace hasta prácticamente lo que encuentra el círculo. Esto sería realmente lo que hace las penetraciones de 5 y dejaría estas aristas. Con relación después, él hace el proceso en el cual eh, ya uniendo las aristas ya prácticamente queda la pieza redonda, no pues con un acabado excelente, pero sí se asemeja mucho al redondeo, lo que ya toca hacer otro proceso para que el acabado sea mejor, pero eso sería en sí lo que él realmente hace. Ahora miren, vamos a determinar, ya tenemos el proceso, entonces vamos a señalar hasta dónde llegamos. Este es el proceso del semiesferado. Y ahora el proceso que vamos a realizar es el proceso de conificado, en el cual tengo un diámetro de 80 a un diámetro de 100. Ese sería el conificado que tengo que realizar. Entonces vamos a hacer el proceso y ya tenemos una relación y vamos a hacer el conificado. Esto, y vamos a determinar con qué fórmula es. Voy a ingresar la fórmula. Entonces, miren, esta es encontrar las RPM, va a ser el mismo cálculo, pero como estamos trabajando desde el diámetro de 104, ¿cierto? Vamos a trabajar a lo mismo, ¿sí? Serían las 140 RPM reales. Si sería otro diámetro, sí tendremos que encontrar las RPM al diámetro que tenemos. Como aquí todavía no hemos bajado,
estamos trabajando con el 104, estas serían las mismas RPM. El avance va a ser el mismo y la penetración siempre va a ser constante. Esta penetración que está aquí va a ser siempre de 0,5, lo cual vamos a trabajar con la longitud del conificado, que es LC, el diámetro mayor menos el diámetro menor y esta relación, lo cual esto viene a ser Z1, lo que encontramos, LC, que es la longitud del cono, y K, que es una constante a la cual siempre vamos a ir restando a Z. Si, por ejemplo, aquí tendríamos Z2 es igual a Z1 menos K. Esto se vuelve una constante, la cual siempre debemos ir restando para que Z2 se vuelva 0 o se aproxime a 0, como si hiciéramos el proceso anterior, lo que es el semiesferado. Entonces voy a digitar los datos, ¿sí? Voy a copiar esta fórmula y voy a empezar a ingresar los datos. Entonces vamos a determinar, según el plano, longitud 90 de 100 al diámetro de 80. Aquí esto es 90, el diámetro, al cual, pero en este caso, como todavía no hemos hecho, sino es 104 a 80. Ese sería, porque no hemos cilindrado. Entonces, están las dimensiones de la pieza en bruto. Pero así lo que tiene que terminar, y esta P va a ser con la constante del 0,5. Este 0,5 solo va a afectar a los numeradores de acá. Entonces vamos a calcular cuánto nos da esto. Entonces miren, al efectuar el cálculo me da 85.5, que esto vendría a ser, le damos estos Z1 es igual a 85,5. Ahora tengo que esta ecuación encontrar la constante, ¿cierto? La cual me dice que la longitud, simplemente reemplazamos, me dice que es 90 menos Z1, que en este caso es 85,5, esto es igual a 4,5. Y reemplazando aquí la segunda fórmula, ya tendría que Z2 es igual a 85,5 menos la constante, que la constante en este momento equivale a 4,5, cuyo resultado es 80,9. Es el resultado. Ahora tengo que efectuar todas las zetas hasta que se me aproxime a 0. No puede quedar negativo, siempre tiene que quedar la parte en la cual se aproxime más a 0. Entonces voy a hacer el cálculo de todas, las voy a anotar aquí. Entonces miren, después de haber encontrado si las restas, la diferencia de K, voy restando cada una de las zetas y me dieron 19 zetas, la cual el resultado me da 4.4. Pero si haría la otra, ¿no es cierto? De 35,9, le digo a 4.4 menos 4.5 me daría menos 1. Entonces ya no podría hacerlo. Estaría pasando las medidas. Por ende, a esta medida queda de 4.4. Ahora,
Voy a explicarles cómo funciona la parte del codificado aquí, en que teníamos. Voy a hacer un pequeño codificado del cual teníamos. Sería esto lo que tenemos allá. Y de la forma que él ingresa, entonces con una constante, voy a acercar más, la cual sea de 0,5, la cual entra hasta en contra del conificado, que en este caso es por aquí, ¿sí? Luego lo que hace, vuelve otra vez acá, entra en 0,5 y vuelve a recorrer. Eso es lo que está haciendo las distancias. Estaríamos encontrando las distancias a las cuales tiene que recorrer. Esas serían prácticamente. Luego tendría que volver aquí. Vamos a ser más pronunciado para poder comprenderlo. Y posteriormente vuelve aquí hasta encontrar el codificado. A lo cual, cuando ya encontramos el ángulo, simplemente giramos el carro longitudinal o la porta herramientas a este grado y empezamos a desbastar con una pequeña profundidad. Esto también nos quedaría como una especie de graditas entre las, lo cual luego tendremos que desbastar con el ángulo ya deseado y se genera el acabado. Así, estos serían los cálculos los cuales yo tengo que hacer para poder encontrar el conificado. Y como los anotamos, entonces es prácticamente lo mismo que la Z. Entonces iríamos aquí a Excel y en Excel anotaríamos lo que son. Entonces en esta parte ya es conificado. Vamos a anotarlo de otro color. Este. Y me dieron 19 zetas. Entonces tenemos 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 17, 19 zetas. Aquí diría significado o vamos diámetros, el diámetro 104 a 80 con longitud. Aquí iría el valor que tendremos que cambiar. ¿Sí? Vamos a las 19. Entonces la primera longitud, la cual nos dio, sería 85.5. Esta es 85,5. La siguiente es 80,9. La siguiente es de 76,4. Hasta llegar a la última, que era la de 4,4. Eso sería, vamos a trabajar las mismas revoluciones, solo el desbaste, ¿sí? 0,57. Vamos a anotar el color azul. Vamos a hacer una pasada por una penetración de 0,5, que es la misma.
y calculamos el tiempo de mecanizado de acuerdo a cada una de estas longitudes. Vamos a suponer, solo a suponer, que no he hecho el cálculo, de que nos da parecido a esto. Entonces, desde aquí voy a copiar las 4, las voy a pasar aquí, porque hay que hacer el cálculo, simplemente es para ahorrar el tiempo. Y de aquí voy a copiar que es el mismo, es el mismo procedimiento, pero aquí sí tenemos que calcular porque hay longitudes más altas, nos va a cambiar, y este es un promedio alto, un recorrido que se va a hacer, o sea, este va a ser el último más corto. Aquí sí hay que calcular, simplemente lo voy a hacer para hacer de forma demostrativa. Vamos a seguir acá. Ahora, como este es el conificado, ya tendríamos la figura hasta esta parte. Ahora, posteriormente lo que hicimos fue refrentar esto de aquí. Entonces simplemente voy a copiar esto acá, que es lo mismo, y tendríamos el refrentado. Aquí ya pasaríamos al último proceso, el cual es el taladrado. Y lo vamos a denotar de un color diferente, amarillo. Y creo que por aquí es suficiente. Entonces, lo que tenemos que hacer, vamos a ir a ver el proceso. Tenemos esta parte de aquí y vamos a ir a mirar lo que es el taladrado. Darlo de color azul, como los procesos que tenemos. Y determinar el diámetro. ¿Sí? Vamos a ver qué diámetro tenemos que llegar. Entonces, es 10 milímetros. Tengo el de aquí a esta altura 40 y a donde genera la revolución, sí, son 10, 50, 40 menos 10. Una broca de 10. Entonces aquí tengo que determinar este de aquí, los procesos de refrentado de desbaste y acabado. Listo, y aquí va el taladrar. Entonces, lo primero que utilizo siempre es una broca centro. Entonces, taladrar, ya sabemos que es el proceso de taladrar con broca. Broca centro. De la referencia creo que viene de 4×6. Aquí tengo que determinar las revoluciones a las cuales viene una broca centro, ¿sí? Según el diámetro, digamos que esta es igual a 4 milímetros, creo que es. Entonces tengo que encontrar a esas revoluciones. Ahora, el proceso que tengo que hacer aquí, ¿cierto? Entonces hacemos el taladrado acá y con la fórmula de revoluciones voy a encontrar según las brocas con las cuales yo voy a utilizar. En este caso voy a trabajar con velocidades las cuales pueda relacionar. Entonces lo que podemos hacer en su defecto, entonces miren, en el taladrado lo primero es encontrar las revoluciones con la broca centro. Bueno, que trabaja estas revoluciones. Hice hasta el diámetro 10, esto es una explicación.
como las brocas son diámetros pequeños, ¿no es cierto? Van a dar altas revoluciones. A medida que yo voy aumentando el diámetro, vamos a ir disminuyendo las velocidades. También depende de la velocidad de corte que utilicemos. Ahora, miren, utilicé una broca de un cuarto, una 5/16, una 3 octavos, hasta llegar a la 10 milímetros, que es el agujero. Ahora, yo con estas velocidades tengo que ir a la gama de revoluciones del torno y determinar cuál es la más cercana. Pues en este caso la más cercana es a todas, creo que es 2000. No, mira, las primeras 4 se trabajarían a 2000 y la última se trabajaría a 1600. Entonces, aquí haríamos, estas trabajan, esta puede trabajar a 2000, el avance va a ser el mismo, 0,57, o como son revoluciones rápidas, lo que podemos hacer es no colocarlas aquí, sino directamente acá. Entonces, 2000, estas van a trabajar a 2000 y esta va a trabajar a 1600. Los avances van a ser al mismo, ¿sí? Y le voy a dar una pasada a cada una, pero aquí la penetración va a ser de 64. ¿Por qué 64? Porque tengo 130. A 194 le quito 130, el resultado es 64. Entonces aquí va a dar 64, porque la broca solo hace, a menos que sea la broca centro. La broca centro, por lo máximo, se la ingresa 3 milímetros. Y aquí sí ya son los 64 los cuales tienen que romper hasta llegar a la medida. Eso sería, ¿no es cierto? Ahora, el tiempo del mecanizado lo haremos aquí. Vamos aquí el tiempo del mecanizado. Esta la fórmula. Vamos a calcular este tiempo del mecanizado. Utilizamos las revoluciones más bajas, ¿no es cierto? Porque si utilizo las más altas, obviamente aquí la velocidad de corte, disculpe, la velocidad de corte me darían revoluciones más altas, por eso utilizo solo las de desbaste. Aquí sería la longitud 64, estamos utilizando el 0,19 de avance por las revoluciones, en este caso son 2000, y tengo que calcular el tiempo de mecanizado. Eso me da, hagámoslo por todos. Entonces, son los 4, ¿sí? Pero aquí todos cambian. 64, esto es 19 por el último, que es a 1600. 1600, este sí termina siendo 3000. Y además tengo que agregar, bueno, que eso es despreciable, ¿no? La verdad, lo que se va a calcular con 3 milímetros es despreciable el tiempo. Me interesa es estos de acá.
Entonces voy a calcular, son 4 tiempos de mecanizado, 3 de 2000 y uno de 1600. O simplemente lo multiplico por 3, pues, porque son las mismas revoluciones. Eso es lo que podría hacer. Entonces voy a calcular. Entonces miren, estos serían los resultados, los cuales tenemos que ir a hacer, anotar en la hoja. Entonces aquí, este lo vamos a dejar despreciable, digamos que es un 0,02, esto es 0,16 y esto es 0,21. Aquí ya terminaríamos la esta. Sí, falta esto suprimir. Ahora falta el último cilindrado, ¿cierto? El cual colocamos gris, el cual utiliza cilindrado de, ¿cuánto colocamos aquí? De diámetro 104 a 100 con longitud, en este caso esa longitud es de 30 milímetros. Va a ser desbaste y va a ser acabado, entonces 140 a 0,57. Si dividimos 104 a 100, son 4, dividido entre 2 da 2. Digamos que le voy a dar una pasada de 1,2 y aquí voy a dar 280, 0,19 para no exceder, voy a dar una pasada de 0,8, a lo cual calculo el tiempo de mecanizado, que ya creo que tengo calculado uno acá 30 milímetros. No tenemos, entonces tenemos que calcularlo. Esto sería, ¿no es cierto? Aquí me hace falta anotar que sería de 104 a 100,8 y este sería de 100,8 a 100. Ahí quedaría. Ese el proceso con longitud de 30, entonces diferenciamos esto con los colores. Y calculemos los tiempos de mecanizado. Entonces, el tiempo de mecanizado aquí, entonces sería el último cilindrado. El tiempo, ya las revoluciones sabemos, la profundidad ya la sabemos, y hagamos un tiempo de mecanizado. Entonces, B, cual trabaja a 0,57, trabaja a 140 por 30. El 30 es la longitud, no sabemos el tiempo y copiamos. Entonces cambiaríamos aquí 0,19 por los 280 de las revoluciones. Y esto sería el acabado. Calculemos.
Entonces, miren, aquí tendríamos los dos tiempos de mecanizado, 0,37 y 0,56. 0,37 y 0,56. Ese sería el proceso. Prácticamente ahí terminaríamos la hoja, ¿sí? Y todos los cálculos que tendremos que tener relacionados para hacer este proceso. Ahora lo último que tendremos que hacer es calcular el total de cuánto se va a demorar en fabricar esta pieza, ¿sí? Cuánto se demoraría en fabricar una persona esta pieza. Entonces vamos a hacer esa operación. Miren, lo cual me dice que se demoraría 26,14 minutos en hacer todos estos procesos haciendo determinados por los cálculos. Y eso sería la finalización de la hoja de proceso, la cual tenemos aquí. Voy a hacer un pequeño vistazo desde el principio para que termine. Entonces, vamos a ir paso a paso, haciendo un pequeño vistazo para determinar los cálculos que se deben realizar. Esto con el proceso de torno convencional. Ahora posteriormente voy a realizar la misma pieza, pero en el proceso CNC. Aquí está la parte semiesferado, cuántas cepas encontramos, el tiempo de mecanizado, ¿sí? Codificado, la forma que efectuamos y cada uno de los procesos, cada una de las cepas también, hasta determinar el ángulo en el cual debemos utilizar la terreta, el taladrado, qué brocas utilizamos. Bueno, este es un ejemplo en el cual yo utilizo estas brocas adimensionales. Por lo general se las utiliza la broca la siguiente a la siguiente, ¿sí? Si yo utilizaría en este caso la 1/4, la siguiente sería la 3/8. Esto es algo hipotético, ¿sí? Esto se lo hace más que todo cuando son perforaciones muy grandes. Aquí simplemente utilizaríamos eh, la broca centro, que sí, toda perforación la debemos utilizar, la 5/16 y la 10. Esas serían las tres brocas. Aquí es como para explicarles los tiempos de mecanizado, el último cilindrado y terminaríamos con eso. Y eso sería todo.